Muy buenos días, tardes o noches tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Voy al Teatro. Este espacio en el que, como ustedes saben, platicamos con creadores, con creadoras de las artes escénicas en México para hablar sobre sus vidas profesionales, pero también de esas historias personales que van atravesando su labor dentro del rubro de las artes y de la cultura en nuestro país. Si es la primera vez que ven este episodio o alguno de estos, les pedimos que se suscriban a las diferentes plataformas, que lo compartan, porque estos esfuerzos siempre nos ayudan a visibilizar más este trabajo que hacemos en las artes escénicas. Y también les recuerdo que la cartelera de México les espera en voyalteatro.com. Pueden consultar la cartelera de artes escénicas de diferentes estados en la página voyalteatro.com. Y si ustedes se dedican a las artes escénicas, pueden también subir su evento a nuestro portal. Pues bueno, el día de hoy estoy muy contento de tener a una invitada que le decía antes de iniciar la grabación que creo que ha sido la maestra de tantas personas a lo largo de este país, aunque no les haya conocido en persona directamente, porque ha hecho un trabajo súper importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la documentación de procesos en las artes escénicas, en la producción. Lo vamos a hablar más adelante, pero pues es alguien que ya ustedes vieron en el intro de este video, y me refiero a Marisa de León. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alan, qué gusto. Bien, bien, gracias. Por fin se me hace estar en tu programa. No, pues estoy muy contento de que puedas estar aquí, maestra, porque eres una persona que tanto yo como muchas personas en el sector admiramos la labor que has realizado, y además pues que has sido alguien que ha dejado historia dentro de las artes escénicas mexicanas, y pues justo esas son las personas que queremos invitar a este programa. Gracias, Alan, con muchísimo gusto y además pues también quiero aprovechar para felicitarte por tu nueva página web que está padrísima, por los contenidos que tienes, por la información actualizada, el diseño, todo me gustó mucho, me gusta tu trabajo y te felicito también. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar esta conversación que estoy seguro que va a ser muy, muy interesante, muy rica, preguntando cómo está Marisa de León hoy en día, en estos tiempos modernos, en este 2025, con todo lo que nos está ocurriendo en los últimos meses, pues ya a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo se encuentra Marisa en estos tiempos? Más bien dirás en los últimos años, yo te diría que desde la pandemia sí cambió Sí, mucho todo, ¿no? sí, Todo, sí, sí. todo, y desde entonces a mí misma me cambió bastante la vida y llevo tratando de ahí de ajustar un montón de cosas profesionales, personales, familiares, ¿no? Que son épocas en las que uno justo entra a etapas que ya nos toca cuidar a los padres, por ejemplo, entonces las prioridades y los tiempos y pues sí, lo que uno valora cambia mucho en las diferentes etapas de la vida. Tú estás muy joven, pero ya lo irás viendo poco a poquito, cómo de veras, sí, 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 es interesante. Y pues ya entrando entonces en materia de la conversación, quisiera que hiciéramos un pequeño viaje, maestra Marisa, al pasado, a ese momento en el que las artes escénicas, la cultura, se hicieron presentes en su vida y que dijo, creo que sí me quiero dedicar a este mundo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Hubo alguna cuestión en específico, algún suceso? Cuéntenos. Pues ha habido muchos, yo creo que siempre en la vida te va más bien pidiendo que reiteres y que te confirmes, te reafirmes en lo que haces, ¿no? Pienso que mucho de la búsqueda es justamente encontrar, es estar bien, estar contento con lo que haces, vivir de ello dignamente, y tener proyecto y proyección hacia un futuro y hacia otras latitudes. Para mí siempre fue un poco entender que se trataba pues de eso, ¿no? De explorar caminos, grupos, personas, y te vas encontrando de todo. A mí al principio te sorprendería saber quizá, como a mí me sorprende recordar que al principio yo me quería dedicar a los musicales, o sea, cuando nadie hablaba de los musicales, realmente, y los musicales, pero los hacía gente y en perfiles muy comerciales, que a mí la verdad no, esa parte no.
porque comulgaba desde chica por mi formación familiar y educativa y eso, con ideologías más progresistas, más de izquierda, digamos, y entonces había un conflicto ideológico para entrar a hacer algo que me llamaba muchísimo la atención, que me gustaba muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo que el diluvio que viene lo vi como 4 o 5 veces, a la fecha me sé las canciones, o sea, fue una obra importante para mí, muy impactante, ¿no? Este, pero con todo lo otro pesaba más y entonces fue esperar y buscar diferentes actividades artísticas, ¿no? La pintura, la fotografía, o sea, otras aventuras antes de entrar al teatro, que comencé muy chica, empecé en el 83, fíjate, hace 42 años, que de hecho más, porque yo hice una pastorela, no, es cierto, sí, pastorelas y cosas así a nivel infantil, ya sabes, de los cursos de verano y en la escuela, Sí. pero ya más profesionalmente fue en el 83 que yo conocí, me integré al grupo Contigo América, cuando era un grupo nada que ver con lo que es hoy, ¿no? Estaban antes en la calle Arizona 85A, y ahí yo entré muy chamaca, como de 15 años, y estuve 3, 4 años en ese grupo, y fue muy, muy determinante en muchos sentidos, ¿no? Y ahí supe que sí quería hacer teatro sin saber bien qué dentro del teatro. Pero ahí, digamos que estuve 3 años y nunca actué, ¿no? Ensayé una obra de teatro más de 2 años y no, que nunca se estrenó. En un momento renuncié porque ya era una situación bastante compleja, personal y del grupo y de conflictos justamente ideológicos y demás. Y decidí salirme y justo me tocaba entrar a la universidad. Y ahí dije, yo no quiero saber nada del teatro, o sea, salí bien traumada de ese grupo, la verdad, así de paso, de Sí. no saber, no querer, y me metí a estudiar otra cosa totalmente, así una carrera muy linda que se llama Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero al poco tiempo tramité el cambio de carrera y regresé a teatro, imperdiblemente, Sí. ¿no? Y bueno, de ahí estudié en la facultad, pero no terminé porque me rápido empecé a trabajar en cuestiones pues de producción justamente sin saberlo, ¿no? Así como de asistente de mis amigas, de mis amigos, yendo a los conciertos, más de música que de teatro, sí estudiando, pero sin mucha conexión realmente con la actuación más que a nivel de la escuela. Y ya con el tiempo, pues fue que el escenario sí se volvió un modus vivendi, una forma de vida, un hábitat literal, una selva en la que También. decidí vivir. Escenario, pero en el amplio sentido de la palabra, ¿no? De escena, lo que ocurre en la escena, teatro, danza, música, ópera. Y desde la producción, desde muy chica también decidí eso. La cartelera de México. El show de terror de Rocky, el 20 y 21 de junio en el Foro Larva, en Guadalajara. Siendo Chabela, los viernes, sábados y domingos del 6 al 22 de junio, en el Teatro María Teresa, en Guadalajara. Toda persona vista de cerca es un monstruo, los sábados de junio en el Estudio Diana, en Guadalajara. 2:14 p.m. el 8 de junio en el Foro Artem en Guadalajara. Mis 7 pecadoras en busca de la siguiente suprema. El 20, 21 y 22 de junio en Tapanco Centro Cultural, en Mérida. Ardiente Tentación, la gira. El 8 de junio en Teatro del IMSS en Saltillo. 21 de junio en Teatro El Farol en Tampico. 8 de junio en Auditorio Punto y Coma en Monterrey. Café Amor, todos los sábados hasta el 30 de agosto, en el Foro Silvia Pasquel, en Ciudad de México.
Consulta todos los detalles y encuentra tus boletos por voyalteatro.com. Justamente esto de la producción es algo que en el caso de personas como tú, me llama mucho la atención y además admiro mucho porque además obviamente me espejeo en el sentido de pues que somos personas que muy pocas las que de pronto encontramos un gusto y una pasión por estos otros lados de las artes escénicas que no son necesariamente el escenario, ¿no? Tú lo sabes, maestra, perfectamente, la mayoría de las personas en este sector pues quieren ser intérpretes, ¿no? En su defecto, dirección, ¿no? Dirección escénica, pero O creativos. Ujú. tal cual, ajá. Pero en el caso tuyo, maestra, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que de pronto estudiando ahí la carrera fue de, wow, la producción? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió que llevó hacia ese interés de este otro mundo? Pues como te decía, apoyando a mis amistades a mis parejas en cuestiones de eventos artísticos, allí aprendí mucho. Con el grupo Contigo América aprendí mucho de producción, o sea, porque al estar 3 años en un grupo y nunca subirte a actuar, pues es que ahí hiciste muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Mucho de producción, de atención a públicos, de investigación. Tenían el CELTAL, Centro de Estudios de Teatro Latinoamericanos o Latinoamericanos de Teatro o algo así, con una biblioteca, y yo me encargaba de la biblioteca, y entonces las lecturas fue un mundo importante para entrar al teatro, entendiendo también que nunca me gustó leer teatro como tal. O sea, solamente si voy a trabajar en una obra, pero si no, yo no soy de las que consume leyendo teatro para nada. Solamente Las las obras. dramaturgias, ¿no? Sí, Ajá. no me gusta leer teatro, me gusta verlo y hacerlo, o sea, producirlo, pero leerlo, nada más en plan profesional, de marcar en el libreto y de darme cuenta de la dimensión de la producción y la Sí. relación de la visión del director y de los creativos en función al autor original o al texto, ¿no? Pero Ujú. leer teatro, híjole, no mucho. Pero bueno, leía mucho en esa época, y teatro y otras cosas, documentales sobre teatro latinoamericano y movimientos de liberación y pues eran los 80, los 70, 80, ¿no? Entonces, eso. Y ya después, más grande, en los 90 pasó que, no, incluso en los 80 fue mucho, la idea de poder estudiar teatro, sí, para actuación, sí me gustaba, tenía yo como una vis cómica, así que sí me divertía mucho actuar, de veras, me gustaba Ujú. aprenderme los papeles, en fin, todo el reto que implicaba, pero la energía del escenario, las vibras de la gente, de los mismos directores, las miradas, no sé, yo soy muy sensible, muy perceptiva a que me vean feo, al rechazo, y rápido siento que no hay clic. Entonces, esa parte me costó mucho, mucho trabajo, ¿no? La idea de irme a ofrecer, de irme a vender, de irme a proponer para cosas, no me gustaba mucho, y al mismo tiempo veía la cantidad de carencias y de problemas que había en el teatro, en el espacio, con las cosas, la calidad de las cosas, la limpieza de los lugares donde trabajábamos, ensayábamos, o sea, toda esa parte siempre pues la cuidaba mucho, aunque no fuera para mí, para otros, o sea, que esté limpio, que esté agradable, ¿no? Los lugares. Entonces, Claro. eso, pues quieras que no, también tiene que ver un poco con la producción, ese cuidado del Sí, espacio, del ambiente, de la energía, no, sin ser sí. yo muy para nada espiritual así en esas cosas, pero sí, eso también lo aprendí de chica, ¿no? Mi mamá era muy quisquillosa del orden y la limpieza, muy Virgo en términos de signos. Y yo, Aries, muy obsesiva, muy neuras, así del orden, la limpieza, el control de las cosas, Sí. ¿no? Entonces eso también me ayudó a que mi perfil se fuera perfilando más hacia resolver las cuestiones que hacían falta para que se hicieran las cosas, para que ocurrieran, no importaba quién las hiciera, pues yo, o sea, no que no era para mí, sino, Sí, y, sí. y eso me gustó porque pues la gente te lo agradece y está contenta o sea, Sí, todo abona la experiencia, ¿no? exacto, ¿no? Para todos. Entonces dije, no, pues yo creo que yo soy más de acá, de este otro lado.
Y trabajé siempre más en producción hasta que sí hubo un momento en que tuve que decidir, ¿sabes? O sea, así de tomar una decisión, si retomar la actuación. Y me acuerdo, una de las anécdotas así bonitas es que de plano le fui a pedir así de favor a Estela Leñero, que si tenía alguna, no me acuerdo bien, pero ella estaba montando, trabajando un texto, verbo líquido, creo se llamaba, Ujú. algo para el Teatro Santa Catarina, y no me acuerdo si me invitó a la producción. Yo le dije, a ver, yo quisiera ver si vuelvo a actuar o no, y esta sería una oportunidad para mí, y me invitó. Y el rigor de los ensayos, del calentamiento, del entrenamiento, con Ruby Tagle, me acuerdo que nos traía, pero yo fumaba en esa época y era medio reventadilla, entonces la sufrí como, o sea, no, hombre, no daba el Sí, ancho, de sí, sí. veras, Alan, o sea, no. Y dije, creo que no, esto es muy sacrificado, o sea, esto implica de veras una decisión rigurosa de la dieta, la salud, el ejercicio, el entrenamiento, el cuidado de la voz, las desveladas, o sea, muchas cosas que en ese momento no estaba yo como muy dispuesta. Y le agradecí muchísimo a Estela, hice la obra, hice las funciones, todo, pero ahí fue un parteaguas para mí, para decir, no, o sea, nunca más, ya. Me saqué la espinita, digamos, ¿no? Lo intenté con Jesús Rodríguez después en El Hábito, que trabajé muchos años con ella y era yo gerente, bueno, administraba ahí los primeros años del Hábito, se llamaba El Hábito, Ujú. no El Vicio como ahora, Sí, sí. por eso de que de todo buen hábito se hace vicio, ¿no? Y por eso se cambió el nombre a eso, pero Sí, sí, sí. con Jesús y Lili en el Hábito, pues hacíamos mucho cabaret. Mucho de mi formación en términos sí de producción teatral fue más de cabaret que de teatro. O sea, producirle a Jesús a sus espectáculos ahí o sus óperas, pues ya fueron palabras mayores también, ¿no? Ahí Sí. con una producción ya más rigurosa, más profesional, más De hecho, a Jesús no la conocí ahí, sino trabajaba yo en una empresa muy bonita, Cuatro Estaciones Ujú. se llamó, y en esa empresa había el área de artes escénicas, ya había otras áreas musicales, pero bueno, yo llevaba la parte de teatro y me dieron a analizar un proyecto que había propuesto Jesús para producirse. Y yo dije que no, que era carísimo, que no, o sea, que aunque fuera Jesús Rodríguez, que yo la respetaba y la admiraba mucho desde una cosa que le vi que se llamaba ¿Cómo va la noche, Macbeth? En el Teatro La Mm, Capilla, de los 70s o principios de los 80s. ujú. Dije, wow, esta señora, este es el tipo de teatro que yo quiero hacer, eso, pero quién sabe cuándo, cómo, quién es ella. Y después se me olvidó, la verdad. Y después fue el reencuentro con ella, de que la ópera se hizo, esa producción de esa ópera a pesar de mi opinión, afortunadamente la empresa dijo, va, se va a hacer y tú vas a cuidar el dinero de la empresa. O sea, justamente tienes que reducir el presupuesto, tienes que controlar todo este flujo de Claro. intereses y de dinero y de todo. Y ahí pues trabajé haciendo la producción de esa ópera, pero no desde el lado de Jesús, sino de la empresa. Y fue una relación muy padre con Jesús porque justamente permitió pues esta distancia, este respeto, terrenos diferentes, ¿no? Y compartimos uno muy lindo que fue que en esa ópera hay una escena en particular que se llamaba Minuet del ajedrez, y yo estaba en la facultad todavía haciendo mi tesis sobre ajedrez y puesta en escena. Son dos mundos que me gustan mucho, el ajedrez y Ujú. el teatro, ¿no? Entonces yo traía un rollo sobre cómo el teatro y el ajedrez comparten muchos lenguajes, Ok. escenarios, La piezas, analogía. Ujú. personalidades, situaciones, conflicto, es un drama, el ajedrez es un tragedión, ¿me entiendes? Entonces, Sí, sí, sí. sí, entonces había como mucho material ahí de investigación de mi parte y todo, y
recuerdo que le pregunté a Jesús a que esa escena del minuet del ajedrez, eh, qué era o cómo lo iba a hacer, porque no salía nada en el libreto, ¿no? O sea, más que va a ser un ajedrez humano, o sea, una partida de Dios contra el diablo, pero ahorita no me hables de eso porque esto, o sea, luego. Y yo, ok. Y después fue ayudarle a resolver esa escena. Fue Okay. trabajar con ella todo el rollazo que yo traía, creativamente, ¿no? Entonces fue muy bonito esa como asesoría para con el ajedrez y la escena. Tú la puedes buscar en YouTube, se llama tal cual Minuet del ajedrez, de la ópera Ambrosio o la fábula del mal amor, y es un ajedrez humano donde, por ejemplo, Francis Laboriel hacía la lujuria, Claudio Valdés Curi la envidia Gastón Llanes, o sea, pura gente padrísima. Los pecados capitales eran Francis Laboriel, Paloma Goodrich, Claudio Valdés Curi, Gastón Llanes, Felipe Fernández del Paso. ¿Cuántos pecados son? 7, me faltan como 2. La gula, ¿quién sería? Esta chava, una cantante de ópera de los madrigalistas. Bueno, no me acuerdo, pero de veras una muy linda, muy bonita. Un gran elenco, un tal gran cual. elenco, sí. No, esa ópera para mí dije, yo esto quiero hacer ópera, producir ópera. Es muy ambicioso, es muy complejo, es muy grande, es mucho dinero, son producciones muy caras. Totalmente, totalmente. Y en este camino de la producción y pues ya haber encontrado esta gran pasión por producir y ahorita lo puedo un poco leer que si encontró maestra un fanatismo por producir ópera, significa que le gusta el nivel más complicado del Mario Bros. De las artes escénicas, diría yo. Sí, el nivel 10. A nivel 10 o quién sabe cuántos más. Fue la sublimación de los musicales que me gustaba. Sí. Chica, se convirtió en ópera después. Pues es un sí, porque en producción es muy parecida, pero hay una cosa como más demandante, creo, ¿no? Desde el mundo de la ópera. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, no se pueden comparar, pero finalmente son producciones complejas, ¿no? Claro, sí. Y entonces en este camino, ¿cómo es que llegó la creación del libro? Porque quisiera poner ahí un poquito de contexto para las personas que a lo mejor no lo sepan. Tú, maestra, hiciste uno de los contados libros que las personas que nos dedicamos a las artes escénicas, y diría que hasta con los dedos de una mano, podemos señalar que existen justo sobre las artes escénicas, pero además específico de la producción y de la difusión, ¿no? Porque tú lo sabes perfectamente, lamentablemente se documentan muy pocas cosas, ¿no? En nuestro sector, o sea, se hace muy poco se lleva a la documentación en el formato que sea, pero poco se documenta. Y entonces, este libro de producción y difusión para las artes escénicas que usted hizo, la verdad es que desde mi perspectiva, sí, puede haber otra gente que a lo mejor no lo piense, o incluso usted misma, maestra, pero yo sí creo que son parteaguas en el mundo de las artes escénicas, porque vino a nombrar las cosas que en un mundo tan informal, hay que nombrarlo, como lo es las artes escénicas también, nos vino a hacer mucho bien, ¿no? ¿Cómo surge la idea, la propuesta de hacer el libro? Bien, pues sí, mira, este libro, y es más, déjame, pues ya que estamos haciendo el comercial, vamos a hacerlo completo. Claro. Espectáculos escénicos, producción y difusión. ¿Ok? Qué padrísimo. Entonces, sí, Yo ahí tengo el mío, ¿eh? Ok, bueno, me da gusto. Un día te lo dedicaré, ¿no? Ay, sí, estaría padrísimo. Dale, cuenta con ello. Bueno, pues no, pasaron varios años. El libro se publicó en el 2004, yo lo empecé a escribir en el 2002. Okay. Metí una beca al FONCA, el entonces FONCA. En el 2002 me lo dieron, en el 2003 lo empecé a escribir, pero me fui de giras, pedí una licencia por una chamba muy padre que tuve un par de años y luego lo retomé y ya lo concluí, se publicó en 2004. Y en 2015 la segunda edición, porque pasaron muchos años
Y cambiaron mucho las artes escénicas, cambiaron mucho las comunicaciones, cambió mucho, hubo cambio de paradigma tal cual, como dices, en muchas cosas. Entonces hubo que reescribir varios partes, ¿no? Que ya no pensaba yo igual las cosas. Bueno, pero a ver, de aquella época, rápidamente hacía un recorrido, ¿no? Daste cuenta que terminamos la ópera esta en 4 estaciones y al tiempito nos dieron las gracias a todos y nos corrieron a todos. O sea, nos pidieron así la renuncia, cosa que para mí fue mega traumática porque me acababa de embarcar en comprar un coche, un departamento, porque pues, me estaba yendo muy bien, ganando buen dinero, un trabajo estable, con nómina y todo, y de repente, ¡pum! Y ahí me cuenta que la vida misma es tan efímera como el teatro. O sea, un día hay función y al día siguiente ya no hay función, ya se terminó la temporada y vívete ese duelo. Y aquí un poco igual, ¿no? De la noche a la mañana, ¡ops! Y le hablé a Jesús y le comenté que pues me habían dado las gracias. Y me dijo, ay, qué bueno, vente para acá, acá te invitamos un tequila y platicamos. Y me fui al hábito, que lo acababan de abrir, o sea, tenían semanas o un par de meses, no sé. Y al día siguiente ya estaba yo ahí trabajando, recibiendo a los proveedores y todo. Y estuve con Jesús a 90, 91, 92, 89, como 2, 3 años. Después me puse a trabajar Astrid Haddad dio una temporada ahí en el hábito. Varias. De hecho, en esos tiempos a mí me tocaron épocas súper lindas con Chabela Vargas, con las hermanas Águila, con Cachirulo, con Eugenia León, con el grupo de teatro de Jesús, a donde estaban Darío Tepié, Diego Jáuregui, Paloma, Francis, una banda padrísima de gente top teatro, Regina Orozco, o sea, de veras, nos la pasábamos muy padre ahí, nos divertíamos cantidad. En las Nuestros mañanas, pilares del cabaret mexicano, ¿no? Tal cual, sí. Y yo en la mañana atendía el hábito, o sea, la administración, las partes de los proveedores del bar, de las bebidas, de la comida, del restaurantito. Jesús quiso remodelar el Teatro La Capilla. Más que remodelarlo, fue ponerle cimientos. O sea, ese teatro no tenía cimientos, no tenía en cualquier momento, y estando en Coyoacán en La Falla, se podía caer. Entonces Jesús le puso parrilla, en fin, lo hizo un teatro formal, bien funcional, pero hubo que hacer todos los permisos, toda la remodelación, permisos hasta para el hábito, toda la cosa de salubridad y asistencia y los meseros y controles de todo tipo, la delegación, en fin, aprendí todos esos trámites burocráticos de las ventanillas de todo para que funcionara el antro. y en las tardes estudiaba, seguía en la facultad hasta que de plano la dejé, y en la noche regresaba al hábito para los espectáculos. Bueno, jueves, viernes, sábado. Entonces era una vida muy demandante, muy exigente y de pura intuición, de pura cosa, pues de ir preguntando y averiguando cómo se hacen las cosas, ¿no? Y decir, ¿cómo no hay nada? ¿Dónde se explique cómo se hace todo esto, no? Y en fin, me fui a trabajar con Astrid Haddad, a hacerle sus giras al inicio de su carrera. Estuve con ella como 2, 3 años, me quedé a vivir en Europa, pero en las giras con Astrid, que fueron muchas a Francia, a Estados Unidos, a Canadá, a España, me iba yo a las librerías y y ahí encontraba libros de eso. Y ahí empecé a aprender y a entender, pues ver que no estaba tan mala la intuición, pero que sí había métodos, que había sistemas de trabajo, pero que no correspondían mucho a la actitud latinoamericana, digamos, a la energía, a la capacidad de improvisación que tenemos. O sea, todo era muy metódico, con mucho dinero. O sea, producciones resueltas con dinero porque pues, eran países del primer mundo, que las artes y todo tenían un presupuesto y un lugar y infraestructura. Sí, otro lugar. Estructura y todo, y entonces la realidad mexicana no mucho.
Pero bueno, me fui haciendo de libros, de una biblioteca importante que cuento ya con ella y al paso del tiempo me quedé a vivir en Europa un rato. Tuve la fortuna de estar 14 meses, de trabajar con compañías de teatro y de ópera inglesas. Tuve la fortuna de estar allá y que amistades con las que había trabajado antes, como los de Discos Corazón, Mary Farquharson y Eduardo Llerenas, que en paz descanse él, me hablaron para ver si estaba yo dispuesta para hacer unas giras de unos grupos. Entonces hice las giras de La Negra Graciana, que también ya en paz descanse, una artista jarocha divina con la que fuimos a varios países de Europa y después con la banda El Recodo, por ejemplo. ¿No? Fue a hacer una gira de 31 conciertos en 62 días por 5 países de Europa. Y mi centro pues era Londres, pero desde ahí me fui con ellos toda la gira. Y ya de regreso, bueno, vivía la última etapa de vida en Londres, compartí, me hizo favor la doctora, la maestra, la licenciada Alejandra de la Paz, éramos amigas y viví con ella unos meses que me hizo el superparo porque ya estaba yo pues, ya por regresarme a México. Y al tiempo me invitó ella a trabajar en asuntos internacionales en el Conaculta. Y estuve con ella del 97 al 2000, la última etapa de Rafael Tovar y de Teresa, y aprendí muchísimo de la institución y entendí lo que era el Conaculta y admiré y aprecié y valoré mucho el tema institucional bueno, para mí fue también un parteaguas en conocer desde dentro. Al cambio de administración en el 2000, y es que ahí viene lo del libro, entra Fox, entra Sari Bermúdez y yo entro en conflicto ideológico y en todos sentidos otra vez y decido renunciar y me quedo sin trabajo y me pongo a ordenar mi cuarto, me pongo a ordenar mi estudio. Hacía mucho que no tenía trabajo, siempre una cosa tras otra, y en ese lapso me puse a organizar todo y dije, caramba, cuántas carpetas de trabajo, cuántos libros tengo, y empecé a ver, a organizar todo el material, esta parte de la documentación que dices, pero que yo lo hacía muy intuitivamente, o sea, eran carpetas de trabajo, pero que al final comparándolas, pues sí tenían un método y una estructura y un sistema y mucho tomado pues de los libros estos que yo me había estado leyendo todos estos años. Y ahí fue cuando dije, a ver, pues vamos a pedir una beca, o alguien me propuso eso, no me acuerdo bien, porque primero me invitó Raquel Araujo, ella estaba en el CITRU y llevaba la parte de difusión, que bueno, me invitó a escribir sobre producción en una revista muy linda que tenían que se llamaba Documenta, y ahí me eché un primer así de una introducción a la producción y qué es y con qué se come. Y ya luego, pues salió padre y le fue bien a ese artículo y me pidieron otro sobre la difusión. Entonces ahí estaban los cimientos de lo que después fue el libro. Okay. Ya con la beca y entonces del 2000 al 2002 tramité todo eso y empecé a escribirlo y fue pues eso, tratar de el conocimiento adquirido de la literatura revisada, más la experiencia, más personal, más mis libretas y apuntes, bitácoras de trabajo, álbumes de fotos, todo pues fue saliendo ese libro que a la fecha sigue siendo un referente importante para la gente de las artes escénicas, no solo de teatro, ¿no? Tú lo has dicho. Sí. Sí. ¿Y qué te generó, maestra? O sea, ¿qué se siente tener allá afuera no solo un libro, sino además ese libro particularmente? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es mi hijo, o sea, ya realmente ya nomás me falta sembrar, no, ya sembré un árbol también, ya escribí un libro, me falta, dicen, ¿no? Que para estar, sí, pero, sí.
se las voy a dejar de ver para otra vida, de plano. Sí. Y es muy bonito, o sea, a mí, pues mira, el libro pienso que finalmente me ayudó a posicionarme también en el ámbito, porque yo sí soy gente de teatro, pero hago mucho de música y de danza, entonces para la gente de teatro, los de teatro sí, pero no, los de música no, pero sí, o sea, ajonjolí de varios moles, entonces eso de pronto no es fácil porque pues Sí, sí, sí. pero a mí me ha gustado eso, de esa variedad, me ha permitido viajar mucho, conocer mucha gente, escuchar mucha música, en fin, ¿no? Entonces, vamos, que no me arrepiento para nada. Y este libro, de alguna manera, también, pues, es todas esas disciplinas Sí, buscando esta unidad en el sentido de que, a ver, para todos, todo el mundo necesita un escenario con una buena luz, con un buen ambiente, con un buen todo. Y esas condiciones pues no son gratuitas y uno las va a procurar según el proyecto y según todo, ¿no? Contextos y demás, es complejo. Pero el libro pues me ayudó mucho a posicionarme, me ayudó yo en el año 2000 empecé a dar clases, desde el año 2000, o sea, hace 25 años que soy ujú, docente y entonces no tenía materiales para compartir con mis alumnos. sí, ¿Y dónde? No sé qué. Entonces la fotocopia del libro y el artículo, o sea, y me di cuenta que además, sí, está bueno, pero no, porque en México no es así, pero este capítulo, claro, pues, sí, 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 y ahí fue cuando el libro dije, no, pues ya viene con esta cosa más de cómo se hace en México, cuáles son las instituciones, cómo apoyan, cómo funcionan, bla, como esta parte también de investigación para poner en contexto, ¿no? sí, Pero sin embargo ha sido muy útil en Iberoamérica. Es un libro que afortunadamente a nivel iberoamericano fue un libro que rápido entró por el mismo trabajo que yo tuve de 2 años de giras artísticas ujú, internacionales, pude estar platicando del material, pude ir a presentar el libro después y pude tener muchos referentes y mucha ayuda en cuanto a opiniones. O sea, es un libro que me ha dado muchísimo y que sigue siendo para mí un modus vivendi. De alguna manera me claro. significa un ingreso y estar como pues teniendo oportunidades como estas de hablar un poquito del libro y de mi trabajo, ¿no? Maestra Marisa, ha sido una vida de una vida con una trayectoria muy grande la que tiene ya usted, o sea, muchas vivencias. Y le quisiera preguntar ahora, ¿cuál recuerda que ha sido el mejor consejo que en todos estos años alguien le dio? Ese consejo que digo, qué valioso fue, me ayudó mucho en este momento. Sé que seguramente pueden ser muchos, pero uno que recuerde a lo mejor dentro de todos ellos. Sí, uno muy importante para mí que yo lo replico cada vez que tengo oportunidad, tiene que ver con una experiencia muy desagradable, muy triste, muy dolorosa, que fue justamente terminar el trabajo de estas giras artísticas. Ujú, eh, en una reunión, en un informe que tuve que presentar ante todo un grupo de trabajo grande en Washington, eh, y, y yo iba muy cargada de los problemas que había venido cargando en la gira artística, en varias de las giras, ¿no? Y por sí, fin se daba una reunión de evaluación donde yo iba a tener un espacio para poder decir todo lo que pasaba, que no era posible que llegáramos a los aeropuertos y nadie nos estuviera esperando, que no era posible que nos dieran hoteles de la calidad, o sea, un montón de cuestiones que por fin tuve oportunidad de hablar ahí. Me ofrecieron hablar en español o en inglés y yo les dije, yo prefiero en español, me siento más cómoda, pero como quieran, no, sí, la traductora va a ir traduciendo. Con el tiempo supe que la traducción me hizo mucho daño, o sea, que la traductora como que exageraba o le metía un tono a las cosas que yo no supe, porque pues yo no tenía audífonos ni nada, simplemente yo estaba hablando y ella, ahora sí que como veía, traducía o escuchaba y le metía también un poco de su cosecha. Pero el asunto es que
Termino mi intervención ante todo este grupo de trabajo, hacen un coffee break y de regreso me dicen que me espere, que yo no voy a entrar a esta segunda parte de la evaluación. Y digo, no, a ver, espérenme, pero si falta lo bueno, si falta ahorita lo bonito, y les preparé un PowerPoint con las fotos y todo. Y entonces el consejo, que hay una amiga que fue quien me invitó a trabajar en ese proyecto, con el cual estuvimos más de 2, 3 años, dijo, híjole, Maris, es que ahora sí que con los americanos, el tema, y no solo con los americanos, esto es una lección de vida. Primero se dice todo lo bueno. Ajá, se empieza por lo bueno, se siembra un ambiente empático, agradable, de triunfo, de gozo, de lo que hemos hecho, de lo bueno que salió todo. Y tú empezaste con todo lo malo. Y toda la gente ya está súper sacada de onda. Entonces, me cachas, te das cuenta, Alan. Entonces fue que no me dejaran entrar a la reunión, que no volviera yo a hacer una sola gira más con ellos. O sea, fue durísimo. Claro. Le dije, pero ¿por qué no me coachaste? O sea, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me ayudaste? Si hubiera sabido eso antes. Me dijo, no, jamás me imaginé que vinieras tú tan cargada de tanto tema, ¿no? Sí, traía todo eso encima. Sí. Y de 2, 3 años cargando y queriendo hablar ya, y todo el mundo aguanta, contén, Sí. no contenta, ¿no? Sí. Entonces, y esa lección, entonces yo aprendí mucho que siempre cualquier cosa es todo lo bueno por primero y después, sin embargo, pero me gustaría precisar, hay algunos detalles que convendría revisar, en fin, ya meterle otro tono para hablar de las cosas que hay que corregir, pero Claro. no se empieza por lo malo, ¿sabes? Y esa lección me dolió mucho, fue muy fuerte, pero es muy buena, es muy fuerte, fue muy importante. Claro. Sí. ¿Y el peor consejo que le han dado? Pues mira, no sé por qué, pero me viene así, ¿no? Reiteradamente una anécdota con la banda El Recodo, que fue también así una lección de vida muy importante. En un momento dado de la gira, muy al principio, nos enteramos de que fallece en México el jefe de la banda, el maestro Don Cruz Lizárraga. Uh-huh. Él, pocos meses antes de la gira, ya le habían detectado un cáncer terminal, pero él todavía tenía la ilusión de viajar y de cruzar el charco finalmente y de hacerle honor a su frase esa de que quería que su música tocara todos los rincones del planeta o del mundo, algo así, era una frase que él tenía. Y no lo dejaron ir al viaje, no le permitieron viajar por su condición de salud. Se fue toda la banda, 18 señores, preocupados por la salud de Don Cruz, pero todo el mundo sabiendo que él los iba a esperar, que iba a esperar a que ellos tuvieran el viaje y regresaran triunfantes y demás. Y lamentablemente no fue así. Al principio de la gira llevábamos como 2 semanas y media, 3, nos enteramos que fallece Don Cruz. Entonces me hablan a mí, los de Discos Corazón, para darme la noticia, bajo a darle la noticia a los hijos, que estaban Germán Lizárraga y Ponchito Lizárraga, 2 hijos de la primera mujer y de la última mujer, y en medio 18 otros hijos, ¿no? Entonces, ahora sí que el primero y el último de la banda. Sí. Y bueno, me los llevé al aeropuerto, que viajaran a México, regresé al hotel como 10 horas después y me encuentro a toda la banda que había estado bebiendo por el duelo, por la noticia. por la noticia. Estaba prohibido el alcohol en la gira, era una condición muy importante. Y sin embargo, en ese momento sí flaquearon y pues yo los entendí, los comprendí, pero decidieron renunciar, o sea, regresarse a México y renunciar, ¿no? Entonces, cuando llego y me encuentro con ese escenario y con esa noticia y con esa situación, les digo, espérenme tantito, tengo que hacer un par de llamadas para avisar a México que ya van en este avión, en este vuelo, y decirles que ustedes se quieren regresar y que me den línea, o sea, no es una decisión mía. Sí, André, pues vaya.
Entonces ya me subí al cuarto y yo misma también frigobar, un whisky así de Sí, del susto y de todo. sí, Y la presión también de resolver eso dentro de ese contexto, ¿no? O sea, sí, muy complicado. Entonces les hablo a discos con los que me dicen, no, 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 o sea, eso no puede ser. Falta más de la mitad de la gira, hay contratos firmados, o sea, no, no sabemos cómo le vas a hacer. Yo, pues hablen con ellos, no habla, o sea, es muy difícil así. Este, ah, entonces me acuerdo, Alan, que me di un baño, bajé y yo sin saber de veras qué les iba a decir, no tenía idea. Y me acuerdo, mira, yo no soy creyente, yo no soy, o sea, sí soy católica, me bautizaron y eso, pero nada que ver. Pero sí me acuerdo que ahí dije, ay, Diosito, ayúdame, o sea, sí, sí. me encomiendo, o sea, yo no sé qué voy a hacer. Y en eso se abre el elevador y me los encuentro así todos, ya sabes, Todos chuecos. todos chuecos. Y empiezo a hablar sin ser yo, pero siendo yo, pero te juro que yo no podía creer yo lo que estaba diciendo. Señores, empaquen, tenemos 3 horas, nos vamos a México, tienen razón, ¿no? Se cancela la gira, es muy fuerte lo que les está pasando y de aquí en adelante continuar la gira con ustedes en este estado y así, para todos es mejor parar aquí las cosas. Entonces, por favor, les pido que se alisten todos. Entonces, todos empezaron como que se les bajó la peda en ese momento, así de, a ver, ¿cómo? Entonces, nada más que sí, por favor, hablen a sus casas o algo, necesitamos dejar cubierto aquí una serie de papeles firmados por Julio Preciado que te dejaron de encargado, entonces, y hay que pagar las multas. Entonces, mientras ustedes empacan, yo subo, veo de qué estamos hablando, de acuerdo a los contratos que ahí traigo, y les digo el monto, y sobre eso, pues nada más para que estén tratados de lo que hay que asumir profesionalmente, ¿no? Entonces, los veo en media hora, si les parece, y me meto al elevador, y todos, sí, está bien, ok, sí, vamos a ir empacando, no sé qué. Yo me subo al elevador y digo, ¿qué hice? O sea, llego al cuarto y otro whisky así de... Oh, pero, y, no, y me empecé a entrar como, y me quedé dormida. O sea, me quedé dormida. Y en eso el teléfono del hotel, no había celulares, en esas épocas, no. Sí. Hablando del 94, 95, era 95, verano del 95. Y entonces contesto y me dicen, era Julio Preciado, me dice, ¿puede bajar, por favor? Queremos hablar con usted. Sí, permítanme, denme 10 minutos, ya me medio acicalo, bajo. Si no, pues es que ya lo estuvimos pensando y pues el dinero, también nosotros queremos llevar dinero a nuestra casa y qué diría el patrón si nosotros renunciamos, ¿verdad? No llevar su sueño a la realidad. Digo, no, a ver, no estamos jugando, yo ya cancelé la gira, Julio, o sea, esto es serio, ¿de qué estamos hablando? Y son 150,000 pesos los que hay que juntar, o sea, ayúdame, más bien ayúdame ahorita. 10,000 pesos cada uno de ustedes, ya estamos del otro lado y nos regresamos en el vuelo de la noche, ya hice la reservación, ya está todo, ya sabes. No, 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 espérese. Y yo, no me espero, yo ya me voy a México también. No, espérese, por favor, a ver, muchachos, ¿no? O sea, ya empezamos. Y ahí fue cuando dije, no, qué va. Que bueno, déjenme considerarlo, déjenme ver si puedo recuperar todo el asunto y mañana nos vemos aquí a las 9 de la mañana como estaba planeado. O sea, pero digamos que todavía no había cancelado y hecho todo eso, Me sino quedé dormida, fue nada. la estrategia de alguna forma que se le ocurrió como para, si como efecto secundario, o más bien como efecto inverso, los lograba hacer que recularan, ¿no? Entonces, exacto, entonces fue un mal consejo. Digo, ahorita me dices mal consejo, no sé qué. Sí, Pues sí. no sé si te funciona la anécdota, pero finalmente No, está. logramos Me terminar la puse gira. bien nervioso nada más de oírlo. O sea, Yo me acuerdo y te porque, juro que vuelvo a sudar si me claro. acuerdo. No, es que además lo dimensiono, que siempre llevar la producción de cualquier espectáculo es una responsabilidad grandísima, pero ahí también dimensiono que esos son espectáculos todavía más grandes en donde se mueven demasiadas cosas, son muchos miles o millones de pesos los que estos eventos mueven, o sea,
justo no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces, No, no. o sea, por eso me puse nervioso porque fue como de, Dios santo, ¿cómo Ay, resuelves relájate. eso? No. Pues así. Hay veces que eso hay que decir mentiras piadosas para poder. No, y Y también producir ojalá este es, programa no lo vean ellos, porque yo no sé si ellos saben o no esto. Ya ni me acuerdo si supieron o no al final el desenlace, o sea, cómo fue todo. Pero puede de veras en un momento ser canal, ¿me entiendes? Dejar que alguien hablara por mí y quién sabe quién sí. fue. Eso es lo que a mí más me Pero de impresiona. alguna forma estoy seguro que eso también salvó carreras, porque no podemos tener la certeza de que si al sí cancelar la gira, No, no, se no. hubiera ahí, ajá, el grupo no hubiera sido lo que sigue siendo hoy en día, ¿no? O sea, Bueno, ya es otra cosa, ¿eh? A mí de veras sí, te podría decir que me tocó una banda que lo máximo, o sea, sí. de verdad Julio Preciado era una voz. Regresando de esa gira con el tiempo, hubo hay intereses familiares y de otra índole, comerciales y todo. Despidieron a Germán Lizárraga, que él cuidaba mucho la parte artística, ¿no? De su padre, pues él conocía muy bien y cuidaba que no se desvirtuara, como hoy Ujú, se ha desvirtuado mucho ya la banda. ya, Parece que se la vendieron a Televisa o algo así raro, que ya no supe. Yo también sí, fui a verlos al Auditorio Nacional y fui a saludarlos al final y luego los vi en Tijuana, pero ya es otra cosa, es otra cosa. La ha banda nada cambiado. que ver, sí, Ujú. totalmente. Entonces me tocó todavía una etapa muy bonita de ellos, con canciones padrísimas. Grabamos un disco en Sony Capitol allá en París mismo y no, hombre, Ujú. muchas anécdotas. Esa gira tiene más aventuras, pero te las dejo para otra ocasión, Alan. Para una parte, dos, ¿no? Seguramente es toda una vida de anécdotas y vivencias, desde muy aterradoras hasta muy emocionantes, Sí, 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 varios estresantes, hospitales, varias cárceles, de varias todo, de de todo, claro. todo. Maestra Sí, Marisa, entrando en la parte ya final de este podcast, ya. quisiera cerrar preguntándole, ¿qué es lo que hoy en día podría definir? ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de dedicarse a las artes escénicas? Qué preguntón, qué bárbaro. Pues mira, lo que más, pues las artes escénicas son artes vivas. A mí lo que me encanta son los escenarios, la tercera llamada, los nervios del oscuro de la sala y que empiece y ver Sí, esa magia, esa no la cambio por nada. O sí, sea, sí, de sí. verdad sigue siendo muy emocionante, como el primer día de mi vida. Ahorita el último evento fue hace un par de semanas en el Teatro de la Ciudad. Ahora trabajo con un músico que se llama Daniel Aspuru, un pianista. Ujú, Hicimos el Piano Day en el Teatro de ujú, la Ciudad. Es un evento internacional, pero que en México Daniel Aspuru, hace 3 años lo hace. Y este año había concursado el año pasado o antepasado para el Teatro de la Ciudad, se lo dieron y órale. Entonces, esa emoción y eso lo volví a sentir hacía rato que no y es fascinante. Eso es lo que más me gusta. Los procesos de trabajo y llegar a ese momento. O sea, sí sí, llegar. Porque cuántos proyectos se cancelan, cuántos proyectos no se hacen. La mayoría de la gente me cuenta unas historias que yo afortunadamente casi que proyecto en el que me involucro llega a buen puerto. ¿Me entiendes? Entonces eso ujú, me gusta mucho. ¿No? O sea, no me la paso cancelando ni con proyectos frustrados, sino al contrario, sí, pues prefiero hacer menos porque menos es más, ¿me entiendes? Ahorita ya totalmente. cambió también. Antes era una cuestión más de cantidad y de calidad siempre sí, pero hoy día ya no tengo el tiempo tanto ni la energía tampoco, ¿no? Y la parte docente y de investigación me gusta mucho, me gusta mucho estar en la computadora, en la lectura, en la investigación, en fin. Y la parte que no me gusta es cómo se ha desvirtuado justamente mucho todo, muchas las instituciones, los procesos, que todo sea concursable, todo es una competencia, o sea, ya es Mm, de competir y es de ver cómo
¿no? Entonces Sí, ya sí, sí. se ha perdido la mística, se ha perdido esa parte solidaria de la comunidad, o sea, no hay comunidad, yo siento que no se habla de eso, pero la verdad es que cada quien está rezándole a su santo y jalando agua para su molino y buscando la siguiente beca y viendo el próximo proyecto y quién es más listo que el otro. Y entonces toda esa parte, ¿no? El desfase generacional es otra cuestión también que me preocupa, que veo con extrañamiento y sin mucha claridad, esta convivencia de las generaciones, de los que somos, como diría mi tocaya Marisa de León, migrantes cibernéticos y tecnológicos Mm, contra ustedes los jóvenes, no contra, pero con ustedes los jóvenes que son nativos. Nosotros ujú. somos migrantes y ustedes son nativos, ¿ok? Entonces hay un desfase generacional entre los que estamos tratando de ver qué onda con las nuevas tecnologías a ustedes que ya las traen y que están posicionándose profesionalmente de una manera muy diferente a como a nosotros nos tocó. Entonces, esa parte también no la estoy entendiendo bien. Eh, con mis alumnos me cuesta trabajo de la comunicación a veces, de entender lo que es importante para ellos, lo que valoran, lo que les pasó después de la pandemia. A todos los que nos pasó después de la pandemia, pienso que todavía no capitalizamos, Claro. no logramos asentar el aprendizaje, Sí, la sí, sí. pérdida, o sea, todo lo que pasó ahí. Y entonces ahorita Ujú. es parte de eso, ¿no? Entonces, esta posibilidad está genial, ¿no? De poder tener acceso a esto, pero hay otras maneras, o sea, ya el esfuerzo de ir a la entrevista, de cómo todo la mística de ir a una plática sobre tu trabajo y sobre todo, de repente cobran ya otro sentido, otra dimensión y creo que se están perdiendo cosas que no estamos sabiendo recuperar, ganar, en fin, no sé, por ahí es donde algo está pasando. No es de las artes escénicas, es algo global incluso, ¿no? Sí. Las otras Pero latitudes. pues sí atraviesa a las personas que están en las artes escénicas, Y ¿no? O ahora sea, sí que nos... tú dices estos meses, sí, pues el tema mundial, o sea, el Sí, macrocosmos se está reflejando en los microcosmos, entonces no está fácil sí, ahorita y creo que ustedes la tienen muy complicada. De alguna manera yo ya hice un trabajo, ¿no? Ya dejé sí. ahí sembrado un algo y seguiré haciéndolo y me encanta y todo, pero creo que está muy duro, muy difícil para ustedes y preocupa cómo poder acompañarlos y estar y seguir y nutrirse las dos partes. Creo que ahorita hay algo que tenemos que buscar, que es esta complementación, ¿sabes? De la experiencia contra pues esta sabiduría innata que ya traen ustedes de aplicar apps y todo a resolver la vida de otra manera. Es resolver la Ujú. vida googleando y eso en nuestras generaciones no era así. Entonces, toda esa parte está siendo interesante poder tratar de enfocarla para poder ver bien y escuchar bien y entender y hacer sobre eso. Maestra Marisa, me ha encantado platicar contigo el día de hoy. Se nos fue así como agua entre los dedos la plática, pero justo eso evidencia que fue una gran charla. De verdad agradezco mucho que esté en este espacio, el compartir, el abrir estos aspectos de su vida, que aunque podríamos decir, bueno, son los del trabajo, pero como bien decía el intro, atraviesan también cosas personales que a veces las recordamos con cariño, a veces pueden doler un poquito. Entonces, de verdad le agradezco mucho que haya estado en este programa y nos haya compartido todo esto. Fue un gusto, un verdadero placer también, Alan, escucharte y cachar tus bolitas y tratar de jugar un rato contigo. Estuvo muy padre, muy bonito. Muchas gracias por el espacio y un gusto para tu audiencia esta plática. Quien quisiera contactarla, a través de qué medios puede hacerlo, y también el tema del libro, si se puede adquirir todavía hoy en día. Claro, sí, sí, sí. Ahorita el libro tiene problemas de distribución, pero si está en Ok, Amazon, por ejemplo, ok, en Amazon eso está fácil. Tiene una página, que es mi página,
www.espectaculosescénicos.com y el correo espectaculosescénicos@gmail.com. ¿Sí? Por ahí la pueden contactar. Sí, señor. Ahí estamos. Perfecto. A las órdenes y les enviamos el libro a donde esté. Buenísimo. Pues nuevamente muchas gracias, maestra Marisa. Gracias a ti, Alan, un placer. Ojalá un día nos tomemos un mezcalito juntos o algo. Me encantaría totalmente. Con mucho Pues gusto. muchas gracias también a las personas que nos estuvieron viendo o escuchando. Recuerden consultar la cartelera en voyalteatro.com y nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Chao. Gracias, buena tarde.